Natalia, sos la autora de Rota, tenés una carrera multifacética, entonces quiero ir por partes. Hablemos primero de Rota y después hablamos del resto. ¿De dónde te salió la idea para semejante obra de teatro? Bueno, en principio, y ya que vas por parte, yo te cuento que soy psicóloga y trabajé mucho tiempo en violencia de género. Trabajé en la línea 144 y bueno, ahí me formé en todo lo que tiene que ver con género. Y un poco la idea de Rota, bueno, yo venía con obras con perspectiva de género, que fue un poco sin querer, digo, como que empecé como con la dramaturgia un tiempo antes a empezar a trabajar en la línea 144 y se fue como encadenando como esa idea de ubicar a las mujeres en un rol diferente en lo que tiene que ver con la ficción. Entonces, ya yo tenía como siempre también se generaban como por el lado de los monólogos, ¿no? Como que tenía como toda esa impronta. Entonces Raquel Ameri se le ocurrió trabajar algún texto que yo escribiera, no que yo tuviera, digamos, sino que yo escribiera para la ocasión. Y ella se contactó con Mariano y los tres empezamos a conversar sobre qué podíamos escribir, ¿no? Sobre, digamos, qué abordaje, justamente porque como yo tenía varios monólogos con perspectiva de género, había que en algún punto desprenderse como y ser original en la apuesta, ¿no? Y un poco a Mariano y a Raque se les ocurre ir por la madre de, de un femicida, de qué es lo que trata Rota, y bueno, y empezamos a charlar una vez en un café y yo ya después no nos encontramos más y yo ya después me puse a trabajar con el material. Entonces, digamos, el disparador fue como esa idea bueno, de, de esa voz, ¿no? De la voz de la madre. Entonces empecé a googlear y no había nada. Fue muy loco porque me salía todo el tiempo las madres de las chicas muertas, o sea, digamos, las versiones en los medios, entrevistas, y escuchamos, ¿no? Eso siempre. El saber que yo tengo del psicoanálisis y de la mente humana, digamos, del psiquismo y de las posibilidades, y uno enseguida puede armar un diagnóstico de situación, de por qué llegaron a donde llegaron, y versus esta otra cosa más, ¿qué les pasó? ¿No? Como que ah, no puede ser, ¿no? No puede ser que, o al revés, puede pasar, ¿no? Como esta cosa de nos puede pasar a todos. Entonces eso es muy interesante para lo que es el teatro o la ficción, porque si, si yo hago como un análisis de por qué psicológicamente o psicoanalíticamente una persona reacciona de determinada manera o comete determinado hecho, es medio que se cierra. En cambio, la pregunta de, bueno, le pasó y de repente esta madre se encontró con un monstruo, ¿no? Entonces, eso es más interesante por lo que le genera al espectador en cuanto a la posibilidad de decir qué duro, qué cruel, qué antes y después, ¿no? De esa Claro, situación. ¿cómo se Entonces, bueno, sigue? se sigue y sobre todo las preguntas que yo imagino que puede tener una madre cuando se encuentra con esa situación en su vida, ¿no? Ujú. Entonces tampoco indagaba demasiado sobre las situaciones pasadas del personaje. Digo, si no tuvo un padre, si no tuvo un compañero que la acompañe a criar el hijo, si tuvo situaciones, ¿no? Ella enumera algunas cosas que pueden haber sido las causas de esta gran consecuencia, pero todo queda más en el orden de lo que le sucedió. Digo, la duda, la doble cara, el personaje pueda tener, en este momento no me sale la palabra, como que no sea plano, que no sea un personaje plano, que no sea un personaje que ya sabe por qué el hijo cometió esto y, bueno, el drama de... No, ella se lo pregunta hasta el final, eh, y me parece que mis personajes todos tienen como esos dramas, pero que yo digo
que son como muy nobles y muy dignos porque no dejan de preguntarse por eso que les sucede, Ujú, ¿no? Como en ese sentido mm, es la responsabilidad. Así que fue un poco como esa búsqueda muy dramática, de mucho dolor y, y no tuve casi ninguna no, de la realidad, pero yo tenía en ese momento una compañera de trabajo que trabajaba en el área de acompañando a las familias eh, de las chicas muertas, y ella había ido a algunas audiencias donde condenaban a los femicidas, entonces me podía traer algunas imágenes, ¿no? Realmente de los testigos que decían, no sé qué le pasó, él no era así, él trabajaba, ¿no? Como todo este costado que a mí me interesaba, que no era que era un psicópata dando vueltas, sino que hubo algo en la vida que lo llevó a reaccionar. Hubo algo que yo sabía cuál era ese algo, la tesis de la obra, que es como el patriarcado, ¿no? Pero bueno, no quería bajar de línea. Entonces ella me daba imágenes, ¿no? Como que estaba conversando y no paraba de llorar, su papá le alcanzaba un pañuelito, ¿no? Como esto es un dato de la realidad, y entonces ahí me buscaba un poco la familia, ella en un momento menciona un pañuelito, como hay esa posibilidad de ese lugar que yo quería encontrar, ¿no? Porque a mí me gusta hablar como de los hombres también son víctimas del patriarcado, aunque tienen sus claro. privilegios, son víctimas también, y más si son jóvenes, y este personaje era joven, ¿Y digamos. vos entregaste el texto y dejaste que Raquel y Mariano lo trabajaran o te metiste? No, entregué el texto, entregué un texto en el cual yo confiaba mucho. A mí siento que es infalible, porque, claro, porque uno puede generar emoción, impacto o cualquier sentimiento en el espectador, y es difícil apresar eso y decir, che, esto va a hacer reír, esto va a hacer llorar, esto va a emocionar, esto va a sobresaltar, esto va a impactar, no sé qué. Uno puede tener algunas variables en juego por trabajar de esto y por asistir al teatro. Pero sí sé que cuando algo te emociona, siendo autora, que hay algo de eso que escribís que es Que te ajeno en algún llega. momento, te llega y es ajeno porque en algún momento se desprende de vos, porque ya los personajes, a mí me pasa eso, ya los personajes cobran vida, o andan solos, yo los quiero, los odio, los extraño y todo, y hablo de ellos así, porque a ella le pasa tal cosa, como si existiera. Entonces, cuando eso me emocionaba, yo sabía. Y sí, lo entregué, en el medio gana el premio del Instituto Nacional del Teatro, el primer premio, entonces ahí tenía más confianza, y yo, si bien trabajo como directora, en el teatro tengo como suelto bastante cuando soy solo dramaturga, digo, bueno, eh, hay algo del texto que es esto y lo otro será lo otro, y el que no lo puede diferenciar no importa, o sea, yo hay algo ahí que si no voy a dirigirlo no me enrosco, como que sea lo que hagan ellos. A mí me encantó lo que hicieron ellos, digo, pero Eso te bueno, iba a puede pasar. preguntar, ¿cómo viste el resultado? Y a mí me gustó muchísimo, yo fui a un par de ensayos, ella tiene una disociación de su persona, que yo la conozco, y de lo que son los personajes, hay algo que nosotros en el psicoanálisis llamamos la decisión del yo, como que ella deja su yo y se transforma en otro yo. Digo, ¿cómo puede ser que ella esté de una manera 2 minutos antes de entrar a escena y que después sea esa otra que nunca sale? O por lo menos yo no lo percibo, que no la dirigí, capaz que el director o la directora perciben, ¿no? Yo ahí lo veía más como espectadora, la veo siempre como espectadora. Pero a mí me encantó la vuelta que ellos le dieron con el rock. Qué vergüenza que su madre se ponga una remera de rock, porque ella se pone una remera de él en un momento. Y entonces ahí vino lo del rock, digamos, después hay como muchos detalles
que yo sentí que tenía la obra, pero en ese punto me parecía como, me pareció muy hermoso, me parecieron muy hermosas las canciones que eligieron, no sé, como que hay algo que me gustó mucho. Este, siempre estuve muy conforme con, y no cambiaron ni una palabra. Ajá. No sé, creo que una sola.